bien. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, el libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a dar lectura a los primeros versículos. Repito la lectura en Jueces, capítulo 6, del 1 en adelante. Dice así: Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de los de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Pues como los hijos de Israel habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los orientales, subían contra ellos, y asentando campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, que no había número en ellos, ni en sus camellos, así venían a la tierra para devastarla. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Aquí tenemos en esta lectura, podemos extraer de ella pensamientos con respecto a nuestra vida, y sin saberlo, ya hace unas semanas atrás estaba pensando en esto, porque estaba preparando también sobre el fruto, ¿no? La obra de Cristo, su fruto, que es la iglesia, y cómo el Señor la edifica a través de otro fruto que es el del Espíritu Santo. Obreros que Dios envió para no dejarnos huérfanos, y que en toda labor que emprendieron hubo resultado, hubo fruto para salvación y para vida eterna. Pero también pensaba al respecto en el fruto que debe dar o debo dar como cristianos, y cuáles son los ataques dentro de tantos que hay, y cómo poder representarlos en una experiencia práctica, bíblica, como tenemos acá. Y bueno, cuando empezamos a estudiar todo este fondo histórico de la vida de Ruth, me encontré con los jueces y me puse muy contento porque pude ampliar un poco más para mis pensamientos personales, y también al cotejarlo con el libreto de estudio se enriquece esto, ¿no? Pero lo cierto también que los frutos espirituales Dios los espera de nosotros, los espera de mí, porque así lo dijo el Señor, que nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros y nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto. ¿Cuál es entonces ese fruto, no? Espiritual que el Señor desea, no solamente espiritual, sino práctico también. Ese fruto que al comenzar una nueva vida en Cristo, desde el momento que creí en Él como Salvador, el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Bueno, hay toda una labor, y que también el Señor nos pone para que llevemos estos frutos y que nuestros frutos permanezcan. Y acá ya encontramos mayores grados de dificultad, porque también me vi con esta situación que tenían los hijos de Israel, que venían los madianitas, y justo que habían sembrado, justo que habían esperado el tiempo de la cosecha, venían estos robadores
y se llevaban porque eran muchísimos en gran cantidad. Pero esto lo permitió Dios por causa de la rebelión. Por esto dejó Jehová a aquellas gentes y no las desarraigó luego, ni las entregó en manos de Josué, las dejó. Tanto los que estaban ahí instalados como que vengan estas personas a robar. Y lo que producía, ¿no? Hambre, y producía también que estas almas eran empobrecidas, porque cuando sembraban lo hacían con esperanza de cosechar fruto, pero bueno, venían y por 7 años dice que los entregó en manos de los de Madián. Y tanto miedo tenían que esconderse en cuevas, en los montes y en las cavernas y en lugares fuertes. Pues como los hijos de Israel habían sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los orientales subían contra ellos y destruían los frutos de la tierra. Qué bárbaro, ¿no? Porque la palabra, como hemos leído, el Señor quería que llevemos fruto, pero que nuestro fruto permanezca. Y todo es consecuencia de hacer lo malo en los ojos de Jehová. No solamente que somos nosotros malos, y ayer en la reunión de preadolescentes se nombró justamente, no solamente que somos malos, sino es el hacer el mal. Y para hacer el mal se necesita un instrumento. ¿Y cuál es ese instrumento? Nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra carne. Ese es el instrumento. Y esto lo percibe y lo ve Jehová, el Señor. A Él no le podemos esconder nada. Y en lo individual, acá dice los hijos de Israel, pero si me pongo acá, y como se escuchó en la oración, Señor, perdóname por el pecado, por volver a cometer el mismo pecado, o que no lo vuelva a cometer. Y yo me siento identificado también en esa oración. Porque cada vez que peco y hago lo malo en los ojos del Señor, estoy destruyendo el fruto, estoy devastando lo que el Espíritu quiere obrar, y son como esas pequeñas zorras que echan a perder las vides. Pero en este caso, lo que puede hacer nuestra carne, ¿no? Porque el pecado toma ocasión cuando no estamos en plena comunión con el Señor o nos descuidamos. Cuando nos descuidamos, vienen estos robadores que surgen de nuestro propio corazón y devastan y destruyen, y va a traer también como consecuencia que Israel en gran manera sea empobrecida, que sea un alma pobre, la nuestra, en vez de un espíritu ricos en Dios. Y los frutos que se echan a perder. Y por 7 años fue así. Ahora nuestros días, a medida que van pasando, parecen más rápidos todos, ¿no? Pero cuando se siembra, es lento el proceso de sembrado, de cosechado, y el cuidado que hay que tener. Y una cosecha perdida hay que esperar al año próximo. Y digo, en este tiempo tenemos tanta vorágine de vida que pasan los años rápido, pero en ese entonces se echaba a perder un año y había que esperar al año próximo para ver si podíamos recolectar algún fruto. Pero Dios los entregó en las manos de estos enemigos por 7 años,
Y al respecto pensaba lo que decían Romanos y estábamos estudiando cómo Dios se entrega cuando habla una y otra vez al corazón de las almas, de las personas, y los entrega. ¿Querés cometer esto? ¿Querés hacerlo? Bueno, y Dios entrega hasta que se aprenda la gran lección de clamar al Señor, a clamar de corazón y poder buscar en lo profundo del ser de cada uno de nosotros, en mí, cuáles son esos robadores que me debilitan. Porque después cuando empieza el libro de Ruth, comienza diciendo, y hubo hambre en la tierra. Ya no es solamente que estaban empobrecidos, sino que va creciendo las consecuencias para que no podamos nosotros obtener lo que Dios tiene preparado para nosotros en su gracia, ¿no? Y al respecto pensaba, y en una meditación que leí también, que el Señor llevó nuestros pecados en la cruz, pero también allí, en la cruz del Calvario, juntamente con su cuerpo, dice la palabra, nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Y en Semana Santa se habló de los sufrimientos del Señor, cómo padeció desde Getsemaní en adelante y cómo tuvo que sufrir literalmente cada cosa, pero juntamente con él fue crucificado también nuestro viejo hombre, mi viejo hombre. Y esta meditación cortita decía, Cristo fue crucificado sus manos, representando también las manos de mi viejo hombre, que deben ser juntamente crucificadas con él. Fue crucificado y también fueron clavados sus pies, porque el viejo hombre tiene lugares donde va, donde se mueve, y fueron crucificados allí. Y su cuerpo lacerado, su corazón, también fue allí martirizado para que nosotros podamos obtener vida. Y los pensamientos en la cruz, ¿cómo se representan en el Señor? ¿Dónde? En la corona de espinas. Y entonces ahí está todo nuestro viejo hombre también crucificado y representado en nuestro Salvador. Su boca, decía esta meditación, fue seca, tuvo sed. Y también nuestra boca, que produce tantas porquerías, cuando no somos utilizados por el Señor, debe ser llevada a la cruz, que se quede seca. Entonces, queridos, para que no solamente esto pueda dar un resultado que ha de ser doloroso para nuestra carne, sino que pueda dar vida, para que podamos andar en novedad de vida, ¿no? Y si anhelamos frutos a nivel humano, a nivel terreno, también debemos aprender a anhelar los frutos espirituales y saber empezar a conocer a estos enemigos que vienen muy encubiertamente o solapadamente para destruir lo que el Señor nos da. Y pensemos, ¿no? Si no estamos escondidos en cuevas, en cavernas, en nuestra vida espiritual, porque tenemos miedo directamente y no queremos hacerle frente en el nombre del Señor a estos enemigos que están en mi corazón, vuelvo a repetir. Y cuánta tristeza causa, ¿no? Porque acá en Jueces estaba muy mal
el pueblo de Israel. Y es el corazón humano de ellos, es igual al mío, y todas estas palabras y enseñanzas son escritas para nosotros también. Y, por ejemplo, en el Salmo 119, fíjense en el versículo número 61, dice así: compañía de impíos me han ¿qué? Me han robado. Y esta es una palabra fuerte, pero esa compañía, la cual quizás uno anhela estar con ellos, son impíos. Y su fin es robar. Robar lo que el Señor nos dio, robar nuestro crecimiento espiritual, robar las convicciones que tuvimos en un momento, de decir yo voy a seguir al Señor, pero estos me debilitan, me angustian, no puedo contra ellos. Compañía de impíos, me han robado. Roban aquello que quizás nos costó años de escuchar la palabra, de discernirla, de gozarnos, y lentamente, gradualmente, van haciendo estos estragos. Y para robar no se necesita que sea por la fuerza muchas veces, ¿no? Recordaba una señora que me decía, para que nos quede algo gráfico, esos robos tipo hormigas, que una señora cuidadora o acompañante, la señora de la casa le dijo: mira, sobraron esas tortas fritas y llévaselas a tu esposo. ¿En serio? Sí, sí. Entonces, ¿qué hizo? Envolvió las tortas fritas, que eran un montón, en una servilleta de tela, y la señora se fue al baño, la cuidadora. Entonces la dueña de la casa dijo: uy, le voy a dejar una a fulanito que va a venir en un ratito, así las prueba, porque están ricas. Y cuando va a abrir así la servilleta, encuentra ahí las tortas fritas y abajo 2 cucharitas. Y eso la señora me contaba a mí, pase, pase. Me contaba a mí como diciendo: mirá cómo me fue robando la vajilla. Y ahora yo no puedo vivir porque tengo que controlar. Fíjate ahí en la heladera, a ver, fíjate si está la gelatina esa que hice. O cada vez que iba me decía, como no podía moverse con mucha agilidad. Y esos son robos, sutiles, sin lastimar a nadie. Y cuántas cositas que se van sumando y la persona que roba entra y se apodera de eso. Y son sutiles, porque ¿quién va a desconfiar de que en esa servilleta que había torta frita va a haber 2 cucharitas? Hurtos. Es violencia y abusar de la confianza. Exactamente. Hurtos, abusando de la confianza y sacando. Y esta compañía de impíos van robando también, socavando y van debilitando nuestra vida espiritual, la cual en un momento, en un campamento o en una reunión, tuve la determinación. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está esa fuerza? ¿Dónde está ese vigor? Ese empuje. ¿Qué es lo que, por qué está la reunión de la cena? Es para que yo me examine y veo qué es lo que a mí me roba tiempo para poder preparar un mensaje, para poder orar, para poder ir a visitar, porque siempre que sea algo del Señor, no puedo, estoy lleno, estoy completo, yo no doy más, no tengo. No lo digo por los hermanos que trabajan en la obra y lo hacen de manera que el Señor sabe, yo no puedo decir que sea, el Señor lo sabe,
Pero siempre que son cosas espirituales no podemos. O venir a la casa del Señor, o cantar y abrir nuestra boca, o compartir un texto, o un himno, o lo que sea, nos cuesta. ¿Y qué es lo que roba que yo pueda tener esa libertad? Y cuando vemos a alguien que lo hace, si somos y entendemos un poquito, nos gozamos en el Señor, que esté ese fruto, que esté ese don. Y quizás pensamos, no, yo estoy muy lejos de ser como, o no puedo llegar a ser como esa persona. Pero el Señor está esperando siempre frutos que sean llevados en paciencia, no son de un día para otro, pero mientras que pasa el tiempo, aprender a cuidar qué es lo que roba mi vida espiritual. Y más cuando estamos en las cosas del Señor, somos burlados muchas veces de nuestra propia naturaleza pecadora, del viejo hombre que está viciado, y también somos burlados por todos aquellos que nos rodean, porque más allá de que son amigos, compañeros, tenemos que ver la mano del enemigo, buscando devorar a nuestra vida espiritual. Y cuando somos un poquito obedientes al Señor, vemos cómo Él nos cuida y cómo Él nos preserva, ¿no? Así que, queridos, decía que esta reunión es para examinar, porque debo procurar dar fruto. Esa es la vida cristiana. El primer fruto puede ser la santidad, apartarme. Y si me aparto, que sea con la ayuda del Señor. Y no solamente apartarme de ellos, sino acercarme más a las cosas del Señor. Porque después dice el salmista también, compañero soy de todos los que te temieren y guardaren tus mandamientos. O sea, hay otra compañía de aquellos que también experimentan, que están en este mundo y que están pasando similares circunstancias, dificultades, pruebas. Y entonces esa es la compañía que podemos encontrar acá en la casa del Señor y poder decir, bueno, yo no me llevo muy bien con tal persona, pero siento que tiene temor del Señor. O cuando está acá adelante o cuando comparto una palabra, hay una identificación y me edifica, me hace bien. Y siento que es un compañero en la milicia o siento que es un compañero y hermano que nos da la palabra. Compañero soy yo de todos los que te temieren y guardaren tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Bien, queridos, una palabra sencilla, pero práctica también para que podamos, el día que vayamos a la presencia del Señor, ir con frutos que el Señor los dio, que los pudimos cuidar y que ese fruto permanezca, ¿no? Como dice la palabra del Señor. Ayuden a mí en oración, porque también todo esto implica limpieza. El Padre le limpiará y la limpieza implica reconocimiento. El Señor lo decía acá en San Juan 15, ¿no? Mi Padre le limpiará para que lleve más fruto. Bueno, ¿qué espera de mí? ¿Qué espera de ti el Señor? La limpieza es algo que a muchos no les gusta, bañarse, limpiarse y están cómodos así. Bueno, si el Señor me dice, te quiero limpiar tu corazón, bueno, está la sangre de Cristo. Y como dice también la palabra, no es que seamos sin pecado, porque si alguno dice que no tiene pecado, ¿qué pasa? Se engaña a sí mismo. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo. Y estas cosas os escribo
para que no pequéis. Una cosa que también leí en ese librito y me gocé es que encontré la expresión esa de una cosa es ver las aves que vuelan por nuestra cabeza y otra cosa es que esas aves hagan nido en nuestra cabeza. Y esto se aplica al pecado. Una cosa es que pasen delante nuestro los pecados y otra cosa es que esos pecados encuentren lugar y hagan nido en nuestro corazón, en nuestra mente. Y realmente cuando un pajarito encuentra lugar, lo hace al nido. Lo vi cuando fuimos la vez pasada a Tres Arroyos en un garage lleno de cosas, ¿no? Y había también ahí unas cañas de pescar y había un nidito. Y el pichoncito se asomaba ahí y era muy tierno, pero eso significa pecado para nosotros si lo aplicamos, ¿no? Una cosa es que vuelen y otra cosa es darle lugar a que hagan su nido y que ahí se multipliquen y que ahí ocupen el lugar que no le corresponde. Que el Señor nos bendiga. Vamos a dejar ahora el lugar al pastor Daniel.